Hoy quiero comenzar este mensaje con una pregunta, o más bien dos preguntas. Y quiero que las contesten con toda honestidad y con toda seguridad. La primera pregunta es esta: ¿para qué eres bueno? ¿En qué te destacas? ¿Qué es eso que haces mejor que nadie en tu familia? ¿Qué es eso que haces mejor que cualquier persona en tu trabajo o en tu salón de clases o en el grupo de amigos? ¿Qué es eso que te destaca? ¿Qué es eso para lo que eres muy bueno? Quiero que pienses un momento en eso. Y al mismo tiempo quiero que respondas esta otra pregunta: ¿para qué no eres bueno? ¿Qué es eso que nunca te sale bien por más de que quieras e intentes? ¿Qué es eso en la vida que definitivamente no eres bueno? Bueno, con esas dos respuestas en mente, quiero que se sientan bien, porque responder o poder responder a esas preguntas con honestidad y con seguridad, pues se siente bien. Eso está bien reconocer la una y la otra, incluso reconocer que no somos buenos en algo eso está muy bien. Y en lo que somos buenos, ¿sí? Si nos enfocamos en la primera pregunta, en lo que somos buenos, si nos enfocamos en nuestras fortalezas y podemos de alguna manera apalancarlas o potencializarlas, pues la vida fluye con normalidad, con naturalidad. Todo anda como cuando uno va en bicicleta y va en bajada, todo sale bien y sin esfuerzo. Llegamos a nuestras metas, avanzamos en nuestras vidas y logramos nuestros propósitos. En cambio, pues obviamente enfocarse en nuestras debilidades, aunque no está mal porque nos ayuda a reforzarlas, pues se siente como cuando uno va en esa misma bicicleta pero va de subida, va subiendo por el Picacho o por Pescadero y se le dañaron los cambios y está en el cambio más duro. Ahora, el punto con estas dos preguntas y de poder mirar qué es lo bueno de responderlas es que cuando se trata de la dirección y el propósito de nuestras vidas, todos, absolutamente todos, queremos encontrar esa zona de impacto, esa zona de confort en donde todo lo que hacemos nos sale y nos sale bien y a todo el mundo le gusta. Esa zona de impacto es un punto en nuestras vidas, es un momento en donde tres cosas súper importantes se unen, y quiero utilizar mi tablero para ilustrarlo de una mejor manera. Estas tres cosas están representadas en tres círculos. Los vamos a representar aquí en mi tablero. El primer círculo es el círculo de mi habilidad. ¿Para qué soy bueno? Yo soy bueno para esta cosa, yo soy bueno para esto es lo que a mí me sale bien. Pero resulta que eso que para lo que soy bueno, me gusta hacer, me encanta hacerlo y me sale bien. Y además de eso, hay una afinidad. No solamente soy bueno, no solamente me gusta, ¿sí? Tengo la habilidad de hacerlo, también tengo la afinidad de hacerlo, o sea, soy afín con eso, me gusta, pero también está la afirmación de los demás. Bueno, esto está como al revés en la pantalla, pero en lo que quiero que se concentren es en esta parte, en donde los tres se unen, en esa parte, en ese momento en nuestras vidas donde lo que me gusta hacer, para lo que soy bueno y para lo que los demás ven que soy bueno y les gusta también a ellos, esa es la zona de impacto y de eso vamos a hablar hoy. Entonces, esa intersección entre los tres círculos, que además todos tenemos, es ese momento preciso en nuestras vidas en donde lo que tenemos que hacer, sea nuestro trabajo o cualquier cosa que hagamos, nos gusta, queremos hacerlo y los demás quieren que lo hagamos porque nos sale súper bien. Entonces, de eso es lo que vamos a hablar hoy, esa zona de impacto. Y el objetivo de hoy es que todos lleguemos a identificar esa zona de impacto y demos un paso hacia esa zona. Ahora, yo sé que muchos de ustedes deben estar preguntándose en este momento de qué estamos hablando. Zona de impacto, eso suena
Eso suena muy chévere de pronto para un atleta profesional, de pronto para un gran motivador o un empresario, pero Jairo, yo soy ama de casa, yo creo que no tengo nada así de zona de impacto, eso suena muy fuera de mi alcance. O de pronto eres estudiante y estás diciendo, no, pues cuando me gradúe, de pronto pues buscaré esa zona de impacto, pero lo que les quiero decir hoy es que todos tenemos una zona de impacto, todos podemos hacer algo que impacte a alguien. O de pronto eres padre de familia y tampoco ves muy claro de lo que estoy hablando. O eres pensionado, ya te jubilaste, acabaste tu vida productiva y dice, a mí mi zona de impacto pues ya pasó. Bueno, hoy vamos a hablar de cómo encontrar esa zona de impacto y cómo es eso de que todos tenemos una, porque una cosa sí es cierta, cuando Dios fortalece nuestras habilidades y lo que nos gusta, aumenta nuestra capacidad de impactar con amor y de impactar en una vida en full deleite para todas las personas. Y este término pues no es nuevo, no es algo que yo me inventé, simplemente lo cambié de nombre, porque el término para esas capacidades de las que estamos hablando, esas capacidades empoderadoras, se llama en la Biblia o en el primer siglo, en el mundo greco-romano, se llamaba como don espiritual. Y no es otra cosa que la habilidad empoderada por Dios para impactar la vida de los demás. De eso se trata el mensaje de hoy. Hoy también queremos aprovechar, hablando de todo esto, para aclarar algunas dudas que todos de pronto tenemos o hemos tenido sobre el Espíritu Santo. En estas semanas hemos elaborado una serie sobre el Espíritu Santo y todos tenemos preguntas sobre un tema en especial, este tema del que acabo de mencionar, el de dones espirituales. Y hoy espero aclarar algunas de esas dudas, pero también al mismo tiempo animarlos a todos a encontrar y aprovechar esa zona de impacto. ¿Cómo puedo nosotros, o cómo puedo yo, o cómo podemos nosotros usar esos dones espirituales o esas super habilidades o habilidades espirituales para los demás, para el provecho de los demás? Entonces, para empezar, vamos a ir a un pasaje en donde se habla de eso precisamente, de dones espirituales. Vamos a ir a 1 Corintios, en donde Pablo, el apóstol Pablo, le escribe una carta a una iglesia en Corintios sobre cómo prosperar, pero no cómo prosperar de hacer dinero, sino cómo prosperar en la vida cristiana, cómo levantar una iglesia, cómo sembrar para tener un fruto, para tener un discipulado. Entonces Pablo dice lo siguiente en 1 Corintios, en el capítulo 12, dice: los que pertenecen a la iglesia, ¿sí? Si ustedes se llaman cristianos, si tú te llamas cristiano, pueden tener distintas capacidades, pero todas ellas las da el mismo Espíritu. Pablo está hablando de una unidad, la unidad en el Espíritu como fuente. De eso vamos a hablar más adelante. Se puede servir, versículo 5, al Señor Jesús de distintas maneras, pero todos sirven al mismo Señor. Se pueden realizar distintas actividades, pero es el mismo Dios quien da a cada uno la habilidad de hacerlas. Dios nos enseña que cuando el Espíritu Santo nos da alguna capacidad especial, lo hace para que procuremos, y esta es la clave de todo el mensaje de hoy, el bien de los demás. Si no escuchas nada el día de hoy, pero te enfocas en el bien a los demás, vamos por buen camino y muchas de esas dudas se van a resolver y vamos a poder encontrar nuestra zona de impacto. Entonces los invito a que sigan conmigo. Miren, hay diferentes formas de servir. Eso muchos lo sabemos. Si no lo sabes, en la vida cristiana hay muchas formas de servir. Hay diferentes dones, diferentes trabajos que la gente desempeña, pero Dios es quien nos da las habilidades para hacer esto a través del Espíritu en nosotros. Entonces Dios nos ha dado ya un regalo para hacer una diferencia, para marcar la diferencia en la vida de alguien más. Y estamos hablando de una habilidad única, ¿sí? Una habilidad dada y empoderada por Dios. Esto es algo único. Entonces, si el Espíritu Santo vive en ti, entonces, por supuesto, y sin duda, puede obrar poderosamente a través de ti.
Entonces, el don espiritual, si lo podemos definir y lo podemos aclarar, no es más que una habilidad única, dada y empoderada por Dios como un regalo. Pero aquí está la clave: no para nosotros para quedarnos con eso, sino para los demás. Es un regalo para los demás, para otras personas. Todos tenemos habilidades, y en todas las comunidades y en todos los grupos y en todas las empresas hay habilidades. En especial en la comunidad cristiana tenemos todas habilidades empoderadas o por empoderar. Eso es a lo que le llamamos nosotros ese camino con Cristo. Nosotros estamos y recibimos muchas de esas habilidades, pero a veces como que nos estancamos, como que no vemos que haya algún resultado notorio. Bueno, eso de pronto puede ser una habilidad por empoderar. ¿Por quién? Por Dios mismo. Entonces la clave de todo esto es ver que ese regalo no es para mí, sino para los demás. Esa es de verdad la clave de este mensaje. Ahora, voy a usar una pregunta para aclarar de pronto alguna confusión que se suscitó o anda por ahí o está en la mente de algunas personas, incluso en los corazones de muchos, que es sencillamente cuál es la diferencia entre tener un don espiritual y tener de pronto un talento. Muchas personas hablan de esto y voy a usar este paralelo entre talentos y don espiritual para despejar muchas dudas y para aclarar cuál es la diferencia entre las dos. Entonces vamos a tomar una perspectiva global en qué es un talento versus un don espiritual. Un talento es cuando yo tengo una habilidad pero termina en mí. Tengo un super talento pero no hago nada con él. Ese talento se convierte en don espiritual cuando lo hago para el bienestar de alguien más. Esa es la perspectiva de la diferencia entre un talento y un don espiritual. Si pensamos en el beneficiario, ¿en quién es que se beneficia? Entonces, cuando el beneficiario de mi talento soy yo, porque uso mi talento para ganar dinero y me lo guardo para mí en mi bolsillo y para mis necesidades, pues no es más que un talento. Cuando lo uso para beneficiar a los demás, se convierte en don espiritual. Entonces el talento simplemente se queda en mi propio éxito. En cuanto al don espiritual, es para alguien más, para una comunidad, para la iglesia, para otras personas. Y cuando lo vemos desde la perspectiva, desde la fuente, de dónde viene, el talento simplemente es reconocido como algo que es mío. Como que yo nací con eso, esa es la fuente, yo soy la fuente de mi propio talento, y ahí se queda en talento, porque no se reconoce una fuente externa o que haya venido de otra parte, sino que es mío. Cuando se reconoce que ese talento es dado y le damos crédito al que nos lo dio, que es Dios, y reconocemos que viene de Él y es de Él, eso se convierte en un don espiritual. Creo que ya van cogiendo un poco la idea de la diferencia de los dos. Y para terminar, el impacto. ¿Cuál es el impacto que causa todo eso? Cuando yo soy el responsable del alcance de mi talento, pues hasta ahí llega el impacto. El impacto solo llega hasta donde yo estoy. De pronto yo me vuelvo una persona súper buena en eso, que soy talentoso y soy tan bueno, pero lo único que logré hacer fue ser el mejor en esa parte y hasta ahí llegó. Pero cuando Dios es responsable, cuando participamos en conjunto con Él, pues Él hace que ese impacto se multiplique y sea un regalo para muchas personas. Esa es en perspectiva la diferencia entre talentos y dones espirituales, entre quedarse uno con algo que uno tiene para uno o regalarlo a los demás. Entonces, lo que podemos ver con eso es que no siempre es el comportamiento o lo que yo haga lo que marca la diferencia o lo que cambia la vida de alguna persona, sino mi convicción de cuál es la fuente de dónde viene y para dónde es que va. Muchas veces hemos hablado de que nosotros como cristianos somos servidores.
Somos ese canal entre la fuente y el beneficiario. Y en este caso estamos hablando pues de esos dones que se vuelven dones espirituales, en donde yo sé exactamente de dónde sale y hacia dónde va. Somos un canal. Reconozco que la fuente es Dios, lo recibo, trabajo con Él, crezco, pero impacto a otras personas. Vamos a ver otro texto clave sobre los dones espirituales, y esto está en Romanos, porque Pablo también le escribió a las iglesias en Roma y les habló de esto. Esto se encuentra en el capítulo 12 de Romanos, y Pablo lo que está haciendo en este momento es hablando también de los dones espirituales, pero antes de hablar de los dones espirituales, Pablo hace algo súper importante, y es que pone a la gente donde debe estar antes de escuchar de los dones espirituales. Y creo que esto es súper valioso, porque a muchos de nosotros esos talentos se nos quedan y se nos suben a la cabeza, y empieza uno a elevar a la estratosfera y se cree uno pues mucho, y eso causa problemas en cualquier comunidad, si están de acuerdo conmigo en eso. Entonces Pablo les dice, él empieza diciendo: por lo tanto, ya que hablamos de la unidad en Cristo, como todos estamos en la misma página, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo. Es decir, ya no es para mí, yo soy consciente de que tengo que abrir la puerta para el beneficio de otros, ¿sí? Entrego mi vida por algo más grande de lo que yo soy, ¿sí? El sacrificio vivo y santo y agradable a Dios. Versículo 2. No se amolden al mundo actual, olvídense de esa vida, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Preparen su mente, transfórmense para lo nuevo que viene. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. La voluntad de Dios en lo que viene se va a desglosar perfectamente. Versículo 3. Por la gracia que se me ha dado, les digo a todos ustedes, ojo, nadie tenga un concepto de sí más alto del que debe tener, sino más bien piense en sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Entonces podemos ver con claridad en este último versículo que antes de Pablo entrar a hablar de dones específicos y todo el cuento, habla de la postura que alguien debe tener frente a los dones espirituales. Ojo, si usted va a recibir un don espiritual, tiene que tener esta postura, porque en general, querrámoslo o no, cristianos, si tú te llamas un seguidor de Jesús, sin importar el don, todos debemos vivir de la misma manera, en adoración a Dios, entregando nuestras vidas a su servicio. Y eso es un beneficio para nosotros como personas y para la comunidad, porque nos deja a todos en el mismo nivel, en el nivel en el que debemos todos estar. Después sí pasa a hablar sobre los dones espirituales, pero quiero dejar antes algo muy en claro, y es esto: los seguidores de Jesús, todo cristiano, recibe dones espirituales para una sola cosa, para hacer más seguidores de Jesús y que tengan dones espirituales. ¿Para qué? Para hacer más seguidores de Jesús y que tengan dones espirituales, para hacer más discípulos. Esa es la voluntad de la que hablaba Pablo de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces la voluntad de Dios para los dones espirituales es que apoyen su voluntad en hacer discípulos. Esa es una pequeña advertencia, pero nivela el rango y nos pone a todos en el mismo piso. El que estaba en el tercero, en el cuarto, pues ya está abajo con todos en el mismo piso. Entonces, no pensemos demasiado en nosotros mismos. Cuando hablamos de dones espirituales, eso es fundamental, esa es la base de la conversación. Pablo lo deja claro. Ahora sí, continúa a hablar sobre dones espirituales. Dice en el versículo 4, el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa como nosotros en la iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Y aquí nos está hablando de unidad, de que pertenecemos a una sola cosa, que pues en este caso es Cristo. Versículo 6.
Dios nos ha dado a todos diferentes capacidades según lo que Él quiso darle a cada uno. Por eso, si Dios nos autoriza para hablar en su nombre, que este es el famoso don de la profecía, que vamos a hablar de eso más adelante, hagámoslo como corresponde a un seguidor de Cristo. Debe hacerse con correspondencia a algo que ya Cristo preestableció. Entonces, algo que debe quedar claro aquí es esto: es un don, te fue dado, pero no es principalmente para ti. Esa es una clave fundamental y una verdad fundamental. Entonces, cada seguidor de Jesús tiene algo que ofrecer. Cada uno de nosotros tiene algo que ofrecer. Eso es una verdad ineludible. Si lo usamos o no, pues eso ya marca la diferencia, ¿sí? Si no lo usamos, dejamos de impactar. Si lo usamos solo para nosotros, dejamos de impactar. Lo mismo habla Pedro en la primera carta que él escribió en el capítulo 4, dice muy claramente, dice esto: cada uno de ustedes ha recibido de Dios alguna capacidad especial. Ojo que no especifica y no pone nombre, sino hay un listado. Alguna capacidad especial. Cualquiera que sea esa capacidad especial, úsela bien en el servicio a los demás. Reitera nuestra idea, la idea que tiene Dios detrás de todo esto, detrás de los dones espirituales. Entonces, cada seguidor de Jesús recibe de Dios el don espiritual, no para que nos sintamos especiales, ni mejores que los demás, o demasiado talentosos, sino para que hagamos el trabajo que Dios nos ha invitado a hacer y participar con Él. Ahora llega el momento el cual muchos de ustedes de pronto han esperado. ¿Cuándo van a hablar de los dones espirituales? Yo quiero escuchar cuáles son y cómo son y cómo funcionan y cómo puedo obtener el mío. Bueno, despacio. Antes de eso vamos a ver lo que dice Pablo en la carta a los romanos. Dice: tenemos dones diferentes, ¿sí? Según la gracia que se nos ha dado. Si el don de alguien es el de la profecía, que lo use en proporción con su fe. Si es el de prestar un servicio, que lo preste. Si es el de enseñar, pues que enseñe. Si es el de animar a otros, que los anime. Si es el de socorrer a los necesitados, que dé con generosidad. Si es el de dirigir, que dirija con esmero. Y si es de mostrar compasión, que lo haga con alegría. Entonces, estas son algunas señalaciones y algunas observaciones que hace, pero no es una lista rígida y cuadriculada. Hay otra lista que podemos encontrar también en el Antiguo Testamento, pero creo que ese no es el punto de hoy. El punto de hoy no es hacer una lista de dones espirituales y escoger el que más me convenga, o el que más me guste, o el que sienta yo que fui llamado para hacer. Hay una lista, digamos, que podemos señalar hoy en día, aquí en SMCC en Bucaramanga. Lo que nosotros como comunidad, como grupo hacemos, no es una lista exhaustiva, no es detallada, no es cuadriculada, pero una lista general. Quizá represente lo que hagamos aquí, ustedes decidirán, quizá me sobre una o quizá me falte otra, pero si ven que falta alguna y que ustedes tienen la pasión y el amor para hacerlo, pues pueden hacernos saber. Estas son algunas de las cosas que yo puedo ver que hacemos nosotros como comunidad. Algunos de esos dones se ven, por ejemplo, el don de la sabiduría, el don de la inteligencia. Hay gente muy pila en este grupo. El don de la fe, de las palabras poderosas, de la ayuda, del liderazgo, del servicio, la amabilidad, el ánimo, la generosidad, la enseñanza. Todos estos dones son dones que podemos vivir nosotros en comunidad, que vivimos hoy en día. Y yo sé que no estoy mencionando otros dones que ustedes se pueden estar preguntando: bueno, pero ¿cuándo es que va a hablar de esos dones raros que se notan y se leen en el Nuevo Testamento? Esos dones como la profecía y hablar en lenguas y los milagros y tener el don de la curación y todo eso. Bueno, para esos dones yo quisiera decir algo. Esos dones en su momento eran dones que se usaban para el señalamiento, y su propósito era de ayudar a establecer la autoridad correcta en la época, que era la de Jesús. Esos dones se usaron
con un propósito específico y se usaban para señalar a quien tenía la autoridad. Entonces, el problema hoy en día, creo yo, de muchas iglesias o muchas comunidades cristianas es que en algunas comunidades de aquí en Colombia y en el mundo entero, la Biblia aún no se ha establecido como la autoridad. Y en esas comunidades vemos, yo no lo puedo negar, que hay dones espirituales diferentes a los que vemos hoy en día, pero existen y se dan con un propósito, que es señalar y apuntar hacia la autoridad correcta que se debe establecer. En cambio, hay iglesias y comunidades aquí en Bucaramanga y en otras ciudades del mundo en donde la Biblia ya está establecida como autoridad. Es en esas comunidades donde vemos muchos menos dones de esos, porque el propósito de esos dones pues ya no es necesario. Ya no es necesario tener esos super dones y esos super propósitos que apuntan hacia la autoridad, porque ya está establecida y simplemente no son necesarios. No estoy diciendo que no sean verdad o que nunca hayan pasado o deban pasar, simplemente que no son necesarios. Entonces, cada don tiene un propósito. Esa es la verdad. Y la mejor manera de pensar en todo eso raro que se ve, si tú vas a una iglesia o vas a una comunidad en donde ves cosas raras y te confundes y es extraordinario, pues debes preguntarte cuál es el propósito. ¿Cuál es el propósito de lo que están viendo, de lo que está sucediendo? Si el propósito no es claro, el don carece de razones para ser llamado don espiritual. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el don de la profecía? Este don de la profecía es muy popular. Y lo que les puedo decir es que no hay profetas que hablan con autoridad en nombre de Dios hoy en día porque la palabra de Dios ya se ha dado, ¿sí? Algunos definen la profecía como transmitir o comunicar la verdad de Dios a la cultura actual, y eso es un regalo, eso está muy bien, es muy valioso, necesitamos eso todos los días. Y hay otros que definen la profecía como la verdad de Dios o la nueva revelación de Dios. Y aunque suene bien la verdad de Dios, pues la verdad de Dios es que ya fue dada, está en la Biblia y no hay verdades nuevas de parte de Dios. Y creo que ahí es donde está la raíz de la confusión en cuanto a las profecías. Entonces, en estas listas de estos dones que hemos dado, en un sentido general, yo creo que el mensaje es uno: usa tu don. Yo uso el mío. Usa tu don y úsalo bien. Dios, estoy seguro que está trabajando y Él todavía está distribuyendo en muchas comunidades en el mundo y capacitando a muchos seguidores de Jesús en el mundo para ese trabajo que tiene un propósito, y es edificar a su iglesia, edificar a todos los demás seguidores de Jesús para poder encontrar más, y para que ellos hagan lo mismo y edifiquen y haya un discipulado bajo lo que Él quiere y su voluntad. Entonces, ¿y ahora qué hacemos con todo eso? Bueno, lo que pueden hacer es definitivamente impactar la vida de los demás, encontrar esa zona de impacto de la que hablaba al principio del mensaje. ¿Y cómo encontrar ese don? ¿Cómo encuentro mi regalo? ¿Cómo encuentro ese don espiritual? Y bueno, yo tengo algunas ideas, algunos pasos que pueden dar. Y el primer paso y el más importante es involucrarse, ¿sí? Involúcrate con tu comunidad. Participa en algo. Hay comunidades que tienen muchas opciones para involucrarse y eso está muy bien. Hay otras comunidades en donde necesitamos la participación de todos, en donde involucrarte es esencial. Si ves algo que esté faltando o que no esté funcionando correctamente, levanta la mano y di: yo quiero hacer algo para involucrarme y poner en práctica mi talento y que se convierta en un don espiritual e impacte la vida de los demás. Otra cosa que puedes hacer es hablar con un líder. Puedes hablar conmigo, nos tomamos un cafecito, hablar con Oscar, con Fer, con Ricardo cuando vuelva. Puedes sentarte con alguno de nosotros a compartir y a hablar sobre eso, a preguntarle a alguien sobre eso. Otra cosa que pueden hacer es orar. Entrar en sus cuartos, como lo dice la palabra, ir a la palabra y con el Espíritu Santo
tener esa conversación, orar y pedir por sabiduría en el tema de tus dones espirituales. ¿Cómo puedes usar lo que tienes, ese regalo, para los demás? Puedes también elegir una pasión, elegir algo que te guste y trabajar en ello, desarrollarlo, trabajar junto con otras personas de tu comunidad, en nuestra comunidad, para mejorarlo. Simplemente trabajar en equipo con él. Por eso, nosotros en SMCC aquí en Bucaramanga hacemos eso, nos reunimos, trabajamos en equipo y nos ayudamos los unos a los otros para seguir encontrando y seguir dando ese paso hacia nuestra zona de impacto y que sea mejor y que impacte a más personas. Y otra cosa que puedes hacer es siempre tener en mente que no hay que tener miedo. No hay que tener miedo a fallar, no hay que tener miedo a hacer algo que alguien no vaya a probar. Yo conozco muchas personas que tienen ese don y está ahí como estancado, como que no, como que sí quieren, pero yo los invito a que no tengan miedo, pero lo usen para impactar a los demás, para que ese don espiritual se desborde hacia toda la comunidad y hacia otras personas. Y esto, de nuevo, yo no me lo estoy inventando. Lo mismo que les estoy diciendo se lo dijo Pablo a Timoteo, ese joven líder que podemos encontrar en 2 Timoteo, en el primer capítulo. Le dijo esto, Pablo le dijo: por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Avivar la llama del don no significa nada más ni nada menos que desarrollar y crecer y maximizar en equipo. Esa es la tarea que todos tenemos, no solamente Timoteo, sino todos los líderes en nuestras comunidades, en nuestras casas. Y la imposición de manos no se trata de simplemente tocar a alguien, poner la mano encima de la cabeza de alguien y transmitir un poder especial, no. La imposición de manos no transmite nada. La imposición de manos es una señal, es simplemente una señal. En ese caso, en el de Pablo con Timoteo, era una señal para marcar el liderazgo de Timoteo. Las manos no se imponen para hacer nada extraño ni nada raro, simplemente es una demostración de unidad y colaboración. Es decirle a la persona que está al lado mío: estoy contigo, estamos en esto juntos y vamos a colaborar para que se haga la obra de Dios. Entonces, ¿cómo encuentras tu tarea? ¿Cómo encuentras tu don? Esa es la tarea. ¿Cómo encuentras tu don? Pues puedes empezar respondiendo a las 3 preguntas del principio, a los tres círculos: tu afinidad, tu afirmación y tu habilidad. Tu afinidad, puedes empezar por ahí. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que amas hacer? Esa puede ser un buen comienzo. Por ahí puedes empezar. ¿Cuál es tu afinidad? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Y segundo, ¿cuál es esa afirmación? ¿Qué le encanta a los demás que hagas tú? Por ejemplo, a mí me encanta asar carne y soy bueno asando carne y me queda rica, y cuando alguien se me acerca y me dice: oiga Jairo, ¿cómo hizo para que le quedara tan rica? Esa es la afirmación que todos anhelamos, esa es la afirmación que yo quiero tener, porque pues qué tal uno pensando que uno es bueno en algo y nunca nadie le dice: oiga, ¿cómo fue que lo hizo? ¿Qué bien lo está haciendo? Pues si no hay afirmación, nadie va a extrañar cuando uno deje de hacer eso. Y tercero, la habilidad. ¿Qué es eso que haces bien que te permita amar bien a los demás? Encontrar esas 3 cosas puede ser la tarea esta semana para ti, y sea lo que sea, el don espiritual es lo que los otros responden cuando te dicen: esto es una oración por la que hemos estado pidiendo hace mucho, y lo que tú estás haciendo es una respuesta a esa oración. Tu don espiritual es un acto de amor por los demás. Eso es todo lo que es un don espiritual. Una habilidad espiritual es un acto que demuestra amor por los demás. Y para concluir, los quiero dejar con una dualidad. Desafortunadamente, la religión nos enseña lo contrario. La religión nos enseña a que debemos trabajar para demostrar nuestro valor y pararnos en nuestros talentos y demandar. Desafortunadamente, esa es la enseñanza de la religión, pero el Evangelio dice otra cosa. El Evangelio dice: regala de tu trabajo.
regala de tus dones. Sé ese canal entre la fuente del amor para los demás. Y yo sé que vas a compartir, yo sé que todos van a compartir más de sus talentos para que se conviertan en dones espirituales, tanto como estoy seguro que van a compartir este mensaje. Si les gustó, nos puede dar nos gusta ahí en la página de YouTube y compartirlo con alguien más. También pueden ir a nuestra página de Facebook, a todo lo que compartimos, todas esas cápsulas y esas historias que compartimos. Pueden ir, dejarnos su comentario, darnos un me gusta y también compartirlo a otras personas. Recuerden también que estamos en Instagram y pueden hacer lo mismo. Entre más compartamos de todos esos pequeños mensajes y esas pequeñas cápsulas y esos contenidos que desarrollamos semana a semana, más gente se va a ver impactada y a más gente le va a llegar este mensaje. No me queda más que decir gracias por su tiempo, por compartir con nosotros y nos veremos hasta la próxima. Chao, chao.